Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. En esta 13ª parte de la serie de tutoriales dedicados al altar de muertos, te presento un elemento más, que es este molcajete con salsa, cuya apariencia y textura se acerca mucho al real. Téjelo en crochet siguiendo este paso a paso. Les muestro la lista de los materiales. El molcajete se teje con 3 cabos, 3 hebras. Una de ellas es hilo metálico en color negro y la otra es un hilo delgado también en color negro. Sin embargo, les voy a tejer en otro material para que puedan distinguir lo que voy haciendo. Vamos a hacer un anillo mágico. Enseguida 5 cadenas. Cargamos 2 veces nuestro gancho. Sacamos un punto dentro del anillo. Lo cerramos solo. Y después de 2 en 2 el resto de los puntos. Este es un par de macizos largos. Ahora, a la mitad del segundo macizo, cargamos una vez el gancho, atravesamos el punto, no por debajo de él, en este espacio no, sino sobre el punto. Y hacemos una vareta, que esa se cierra en 2. Cargamos nuevamente 2 veces el gancho. Hago un macizo largo. Otro macizo largo. Y una vareta en medio del segundo macizo. Aquí deben fijarse que es un macizo largo y el siguiente lleva el macizo y la vareta juntas. Otro macizo largo y el macizo largo y la vareta juntas. Nos deben de quedar 3 grupos como estos. Llevo 2, cargo 2 veces mi gancho otra vez, hago este macizo largo, otro macizo largo, cargo una vez, atravieso el último macizo que tejí y cierro de 2 en 2 las hebras a formar una vareta. Ahora tiro del hilo para cerrar el centro y tejo un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. Aquí ya quedó una de las patitas. Vamos a hacer 3 piezas iguales. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja negra. Así quedaron ya nuestras 3 piezas. Las vamos a reservar y ahora por separado vamos a tejer un anillo mágico, una cadena y dentro del anillo 9 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar y hacemos un punto deslizado en el primer punto. Así ya quedó nuestra primera vuelta. La segunda la iniciamos con una cadena y vamos a tejer en cada punto 2 medios puntos hasta completar la vuelta con 18 puntos en total. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. La vuelta número 3 la vamos a iniciar con una cadena y lo que vamos a repetir son 2 medios puntos juntos en el primer punto, y 5 medios puntos, uno en cada punto, 2 juntos 5, 2 juntos 5 hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Terminamos esta vuelta con 21 puntos. Ahora en la siguiente vamos a iniciar con una cadena y hacemos 2 medios puntos juntos en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el segundo y vamos a unir la primer patita.
tomo el punto que me corresponde tejer de este círculo y tomo uno de una de las patitas y así juntos tejo medio punto. Voy a hacer eso 3 veces. Estoy uniendo esta patita con 3 medios puntos y se va a quedar aquí. Después voy a hacer 2 medios puntos juntos por 4 veces. Y voy a unir la siguiente patita en 3 puntos nada más. Recuerden que tomamos un punto del círculo y un punto de la patita y los tejemos juntos en medio punto. Y ya queda la patita aquí. Nuevamente hacemos 2 medios puntos juntos por 4 veces. Unimos la tercera patita en 3 puntos nada más. Y terminamos la vuelta con 2 medios puntos juntos en un punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente y un punto deslizado para cerrar la vuelta. Terminamos esta vuelta con 33 puntos en total. La siguiente vuelta también va a ser en medio punto, la iniciamos con una cadena y vamos a aumentar solo 3 puntos. Entonces vamos a tejer 2 medios puntos juntos y 10 medios puntos solos. 2 juntos y 10 solos hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta con 36 puntos. En la siguiente vamos a hacer una cadena y tejemos un medio punto en cada uno de los primeros 3 puntos. Aquí ya vamos a terminar de unir la pata del molcajete. No vamos a tejer los 6 puntos siguientes del círculo, sino que vamos a tejer sobre la pata, sobre los 6 puntos que quedan. Entonces voy a hacer macizos. Tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces paso sin tejer los siguientes 6 puntos que omití y empiezo a tejer ahora sobre el círculo 6 medios puntos. Y nuevamente 6 macizos en la siguiente patita. Paso sin tejer 6 puntos del círculo y me regreso a tejer 6 medios puntos. Quiero que vean que aquí está la patita y va quedando el hueco en todos los casos. Entonces ahora vamos a unir la última de las 3 con 6 macizos sin tocar el círculo, solo directo sobre la pata. Están ya los 6 macizos sobre la tercera patita. Saltamos los siguientes 6 y terminamos con 3 medios puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y aquí ya quedaron por completo unidas las 3 patas. Vamos a tejer 5 vueltas de medio punto, cada una la iniciamos con una cadena y vamos a hacer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. 5 vueltas en total. Terminamos de tejer nuestras 5 vueltas de medio punto, cada una llevó 36 puntos en total. Si observan, nuestro revés quedó por fuera.
y el derecho por dentro. Y no necesita ningún soporte en las patas porque se mantiene en pie solito. Ahora, la última vuelta de esta pieza se va a tejer en medio punto en relieve por encima. Entro en el primer punto y lo abrazo de esta manera por la parte de atrás. Saco un punto y los cierro juntos. Ese es un medio punto en relieve por encima. Regreso a la cadena anterior, abrazo el siguiente punto, saco un punto y lo cierro. Y así hasta terminar la vuelta nuevamente con 36 medios puntos en relieve por encima. Terminamos de tejer ya esta pieza, la rematamos, le cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Miren cómo queda. Ahora vamos a tejer lo que sería la salsa. Ahora miren, la salsa va a ir en hilo delgado doble. Y a su elección, si quieren que la salsa sea roja, pues pueden utilizar un color chedrón o ladrillo y un verde manzana o verde limón. Si quieren que la salsa sea verde, les voy a mostrar con otro hilo más grueso para que puedan apreciar cómo tejemos. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer la primera vuelta, que son 10 medios puntos. La segunda vuelta la iniciamos con una cadena. Hacemos un medio punto en el primer punto, una cadena, volteamos el tejido, un medio punto sobre el medio punto anterior, una cadena, regreso el tejido. En el siguiente punto tejo 2 medios puntos juntos, un medio punto solo en el siguiente punto, una cadena, volteo el tejido, un medio punto sobre el último medio punto que tejí, una cadena, regreso el tejido, en el siguiente punto 2 medios puntos juntos y un medio punto solo en el siguiente, una cadena, volteo el tejido, un medio punto en el último medio punto que tejí, una cadena, regreso el tejido, dos medios puntos juntos en el siguiente punto, un medio punto en el siguiente, una cadena, volteo el tejido, un medio punto en el último medio punto que tejí, una cadena, regreso el tejido, dos medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto, una cadena, volteo mi tejido, un medio punto en el último punto que tejí, una cadena, regreso mi tejido, dos medios puntos juntos, y para cerrar la vuelta voy a pasar este piquito que quedó al principio, voy a pasar sobre él y cierro mi vuelta en el primer punto que está pegado a ese piquito. La tercera vuelta la iniciamos con una cadena y entre un piquito y otro quedaron 2 puntos libres, entonces vamos a tejer 2 medios puntos juntos en uno de los puntos, 2 medios puntos juntos en el siguiente, paso el siguiente piquito y sobre los 2 medios puntos anteriores voy a tejer 4, 2 juntos y 2 juntos, paso el siguiente piquito, 2 juntos y 2 juntos, paso el siguiente piquito, 2 juntos y 2 juntos,
paso el siguiente piquito, 2 juntos y 2 juntos, y cierro mi vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejí. Este es nuestro derecho, siempre vamos a tejer por este lado, y por el revés ya se empieza a notar la textura a la salsa. La siguiente vuelta la iniciamos con una cadena y un medio punto, y vamos a repetir esta vuelta de los piquitos. Hice el medio punto, una cadena, volteo el tejido, un medio punto sobre el punto que tejí antes, una cadena, regreso el tejido y voy a tejer 2 medios puntos juntos en un punto y uno en el siguiente, y repito así hasta terminar la vuelta. Terminé la vuelta con 2 medios puntos juntos. Voy a pasar sin tejer este piquito, y en el siguiente medio punto voy a hacer un punto deslizado, y ahí es en donde cierro mi vuelta. Hago una cadena y nuevamente en los 2 puntos intermedios entre un piquito y otro vamos a hacer 2 medios puntos en cada uno, 2 y 2. Pasamos el piquito sin tejer y otra vez 2 medios puntos juntos y 2 medios puntos juntos. Pasamos el siguiente piquito sin tejer y 2 juntos y 2 juntos hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta con punto deslizado y vamos a estar repitiendo estas 2 vueltas hasta que el contorno de nuestro molcajete lo necesite. La medida que yo necesito para mi molcajete es esta, entonces hasta aquí voy a quedarme, pero tengo que hacer la última vuelta en medio punto. Entonces ya no, recuerden que estábamos tejiendo en 2 medios puntos juntos en cada uno de los 2 puntos intermedios entre un piquito y otro. Ahora solamente vamos a tejer un punto en cada punto. Pasamos el piquito, un punto en cada punto. Pasamos el piquito, un punto en cada punto. Y así hasta terminar la vuelta. Esto va a hacer que cierre un poco, pero no por completo, y entonces ya va a levantar más o menos así. Terminé ya la pieza que formaría la salsa con 34 puntos, y lo que hice fue poner el relleno por la parte de adentro y solo colocarlo encima. No se sale, queda perfectamente atorado. Si ustedes lo quieren coser o pegar además, pues pueden hacerlo. Les muestro cómo queda en el material que se debe tejer, porque estos molcajetes pues son de piedra volcánica, entonces deben ser oscuros. Y aquí le puse salsa roja y salsa verde, y así es como quedan terminados. Si ustedes quieren tejer la cucharita, les recuerdo que en la 6ª parte de la serie de nuestros videos dedicados al altar de muertos, ahí explico cómo hacerla. Espero que les haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.